¿Cómo entiende Harré la filosofía y cómo entiende Harré el aporte que puede hacer la filosofía a la ciencia? Ya voy con vos, Belén, quiero cerrar solamente la idea, que tiene que ver con una distinción que hace Harré entre supuestos fácticos por un lado y supuestos conceptuales por el otro. ¿Alguien tiene idea de qué va esta distinción? Profe, Disculpen, de filosofía en términos de que la filosofía de la ciencia es aquella que se dedica a visibilizar o identificar y criticar, ¿no? O cuestionar los supuestos conceptuales detrás de las prácticas científicas, básicamente. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender que es un presupuesto conceptual, ¿cierto? yo no pude entender eso, me cuesta. Y el tema de ciencias conceptuales también. No, Eh, ciencias. Ciencias como conceptuales. ¿Cómo sería eso? Ciencias conceptuales. Está, no sé qué es, está la fáctica y la conceptual. Claro. Y la Sería, conceptual no la entiendo. claro, está bueno que salga acá esto. Entonces, estamos hablando de supuestos, ¿no? Un supuesto fáctico que yo tengo en este momento es que esta silla me aguanta mi peso. Aunque yo no esté considerándolo, el hecho de que yo me siente y el hecho de que, adicional, que yo no quiera tirarme al piso o no quiera hacerme daño, están dándole una idea de que yo creo, aunque yo no lo diga, aunque yo no lo esté pensando, que esta silla aguanta mi peso, ¿sí? O que no está rota, o bueno, lo que quiera. ¿Eso es un supuesto? Sí, lo es. Pero es un supuesto fáctico, que tiene que ver con cuestiones de hecho, ¿está bien? Cuando hablamos de supuestos conceptuales, y ahí es donde vive la filosofía, ¿no? La filosofía, como de alguna manera, tiene que ver con los supuestos conceptuales. Es la pregunta de, ¿pero qué querés decir con eso? Es decir, yo creo que las únicas ciencias que explican son las ciencias naturales, ¿no? Esa es una frase que yo puedo tirarles ahí. No creo eso en realidad, pero digo, alguien podría decir eso, ¿no? Y una pregunta conceptual al respecto, bueno, pero ¿qué quiere decir con explicación? ¿Qué significa explicar de manera científica o explicar en un contexto científico, ¿no? Entonces ya cuando me retrotraigo, o sea, que hago un pasito atrás, ¿sí? Digo, apa, está usando el término explicación de un determinado modo, la pregunta es, ¿en qué sentido lo decís? ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué está implicado en el concepto de explicación? ¿Sí? Si ustedes han trabajado un poquito más, por ejemplo, el capítulo 2, verán que hay detrás de la noción de explicación, hay visiones muy diferentes, si pensamos en positivismo, ¿sí? Que es el modelo de cobertura legal, o el modelo nomológico deductivo, por ahí algunos pueden haber visto algo parecido en la secundaria o algo así. Segundo que tengo que admitir gente. Mientras que para un realista, es decir, no positivista, realista, posiblemente yo no tenga que apelar a leyes, por eso lo de cobertura legal, ¿sí? Quizás es muy compleja la cuestión. Vayamos a lo más básico. Yo les digo que las hojas de los árboles son verdes, ¿sí? Y yo les digo el color es el verde es un color, al revés, el verde es un color. Si yo digo que todas las hojas de los árboles en Argentina son todas verdes, ¿sí? ¿Se trata de una verdad o de una cuestión de tipo fáctica o de tipo conceptual para ustedes? Fáctica. Conceptual. Fáctica. Virtual. No, fáctica, exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al mundo a corroborar efectivamente si es que es así la cosa. Si es que efectivamente todos los árboles de Argentina tienen hojas verdes, ¿sí? Tengo que ir al mundo para ver si esto es así. O, bueno, la famosa, todos los cuervos son negros, ¿no es cierto? Para yo poder determinar la verdad de esa eh, aseveración, de esa oración, tengo que ir al mundo y ver efectivamente qué tipo de animales, bueno, pájaros en este caso, son los cuervos y si efectivamente los cuervos, todos esos animales, son negros. Tengo que ir al mundo, ¿sí? Si yo digo, todos los cuervos son pájaros, se trata ahora, bueno, me cambié de ejemplo, se trata ahora de una verdad conceptual o fáctica. Conceptual. 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 Totalmente conceptual. ¿Por qué? Porque dentro, en el mismo concepto de cuervo está la idea de pájaro. ¿Sí? Si yo no conozco, yo no sé qué son los pájaros, no puedo yo estar pensando, teorizando, digamos, tratar de considerar la cuestión de los cuervos, ¿entienden?
porque estaría hablando de cosas que no sé qué son. Lo mismo con lo del color de antes, ¿no? Es decir, si el verde es un color, ¿está bien? La idea de que el verde es un color es totalmente conceptual. ¿Por qué? Porque en la idea de verde ya está, como dentro de la idea de verde, la idea de color, el concepto color. ¿Entienden? El presupuesto conceptual sería más, se basa más en el significado que le damos a la palabra. Exactamente. Y por eso la pregunta del filósofo es, ¿qué querés decir con explicación? ¿No? ¿Qué significado le das vos? ¿No? O cómo estás concibiendo, cómo estás entendiendo vos la idea de explicar o explicación. Entonces sí, las cuestiones conceptuales tienen que ver con el significado, tienen que ver con si algo tiene o no sentido, si algo se aplica o no a un determinado, o cuál es la extensión, digamos, del concepto, a qué refiere el concepto, ¿no es cierto? Más abstracto sería. ¿Cómo? Más abstracto. Más abstracto sí, y que tiene que ver con los significados, exactamente como dijo tu compañera, sí, más abstracto en el sentido de que yo, voy a cerrar los ojos, digamos, y mi cabeza te considerar efectivamente si yo manejo el concepto de cuervo, de animal, y demás, pero no necesito ir al mundo a ver si esto existe o no, digamos, si son rojos, si son negros, si son rojos, si son verdes, lo que sea, ¿sí? Esa sería la idea. Cuando estamos hablando de verdades o presupuestos o cuestiones de hecho, fácticas, sí o sí necesito ir al mundo para ir a corroborar si las cosas son así. Tuve un par de ruiditos de preguntas quizá, pero si hay preguntas me interrumpen. Se me ha perdido, digamos, la lista ahí de... Profe, ¿me podría Sí. explicar lo que son los supuestos? Que se me hizo un lío. No, los supuestos es simplemente algo que, si yo digo, un presupuesto es algo que yo no estoy considerando, que yo no lo tengo ahí a la vista, ¿entienden? Pero que yo a la vez, de alguna manera, me paro sobre esa, me paro, como necesito dar por sentado eso, ¿sí? Para poder trabajar, para poder pensar, para poder seguir, digamos, conociendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Un supuesto es simplemente algo que está dado por supuesto, está dado como por sentado, digamos, o está considerado previamente, ¿sí? En el tema, en la cuestión que estemos tratando, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, si yo digo, el otro ejemplo muy conocido es, todos los solteros están, al revés, ningún soltero es casado, ¿no es cierto? Si yo considero la noción de soltero, ¿sí? Ya dentro de la noción de soltero está la idea de no casarse, ¿sí? Pero si yo digo que, en fin, los solteros tienen, qué sé yo, tienen facilidades impositivas, ¿sí? Tienen impuestos más bajos, por ejemplo, ahí estoy hablando de una cuestión de hecho. Son siempre cuestiones, digamos, que uno puede o no asumir en un determinado tema, ¿sí? Asumir, digamos, un supuesto es básicamente, no sé si estuve claro, digamos, con lo que es un supuesto, pero básicamente es eso, es algo que no ponemos en consideración, no ponemos en cuestión y simplemente asumimos, damos por supuesto, ¿sí? No lo cuestionamos, lo asumimos para poder seguir considerando, pensando, debatiendo, ¿está bien? Ese es un supuesto. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, por ejemplo, en la idea de la... Nosotros no nos damos cuenta, pero en todas las prácticas, no es humanas, ¿no? No solamente la ciencia, incluso el juego, ¿no? Si yo, por ejemplo, juego un partido de fútbol, o el juego que quieran ustedes, y yo no quiero ganar, ¿sí? Yo quiero perder, no estoy entendiendo, o sea, hay algo ahí que está faltando en mi manera de comprender el juego, ¿entienden? Uno de los supuestos de comprender, para poder jugar, por ejemplo, al ajedrez, yo estoy jugando al ajedrez, pero yo quiero que vos ganes, bueno, entonces no funcionaría ese juego, ¿entienden? No hay puja y no hay, ¿por qué? Porque no entiende, o bueno, esa persona no está entendiendo el concepto de juego, o bueno, o de partido, digamos, de competencia, digamos. ¿Está bien? Sí, eso se relacionaría. ¿Cómo? Ese ejemplo que diste vos se relacionaría como Harré dice que los conceptos, los presupuestos conceptuales son cuestiones de hecho y es muy importante en las prácticas humanas porque si no tenemos los mismos conceptos conceptuales, no vamos a poder, como decís vos, en un juego de ajedrez que haya una puja, porque si vos no tenés el mismo concepto que yo, no se va a poder llevar a cabo la práctica.
exactamente. Y hay cosas, digamos, como por ejemplo en todas las prácticas, digamos, hay supuestos, eso es lo que queremos decir. ¿Qué quiere decir María Esperanza? Hay cuestiones que no estamos poniendo, en las que no estamos haciendo foco, sino que damos por sentadas, ¿sí? Es como que si fuese nuestro escenario sobre el cual yo me paro sobre ese escenario para decir algo, ¿sí? Entonces, yo en el escenario del ajedrez, tenis, fútbol, lo que sea, algo que uno entiende que todo el mundo acepta, aunque no lo está conceptualizando, aunque no lo está considerando, ¿entienden? No está explícitamente pensando sobre eso, es que yo tengo que tratar de ganarle al otro, a la otra, digamos. No sé, detrás de las prácticas artísticas hay conceptos diferentes, divergentes muchas veces, de lo que es bello, por ejemplo. En las prácticas de derecho, digamos, en general legales, hay un supuesto de que la persona puede redimirse o puede cambiar. Entonces, todo el sistema legal y punitivo, digamos, tiene que ver con que vos hiciste algo que la sociedad considera que no está bien, ¿sí? Vos vas a hacer lo que sea, hará una pena, ¿sí? Bajo la idea de que esa pena te hará reconsiderar, te hará recapacitar, te hará mejorar. Sí, profe, lo entendí. ¿Está bien? Sí. Bien. Y bueno, y detrás de la práctica científica también existe eso, y hay como cuestiones muy grandes, muy importantes para la psicología, como por ejemplo entenderla o no como una ciencia, entenderla o no como una ciencia natural, entenderla o no como una ciencia social, entenderla como una ciencia que puede explicar, que puede dar explicaciones, o meramente clasificatoria. Uno puede entender que la psicología es meramente clasificatoria. Entonces hay muchos supuestos, que justamente el juego de la filosofía es trabajar sobre eso, trabajar sobre lo que todo el mundo da por supuesto, sobre lo que nadie considera. Por eso muchas veces uno piensa en la filosofía como algo de una manera inútil, es medio fuerte, digamos, pero digamos, decir como estás volviendo sobre cuestiones muy de base, ¿sí? Entonces, digamos, la idea es que, bueno, ponete a hacer algo más práctico. La idea de Harré es que trabajar sobre estos conceptos, sobre las cuestiones filosóficas, los supuestos conceptuales de la ciencia, tiene una repercusión práctica. De hecho, él entiende que hay muchos intentos que hubo muchos intentos en la historia de la psicología de llegar a desarrollar una psicología científica que fueron fallidos por culpa, digamos, de los filósofos, o por culpa de una mala consideración de los supuestos conceptuales detrás de la ciencia, ¿sí? Básicamente, para decirlo de otra manera, Harré entiende que el conductismo en particular falló o fracasó por una mala o errónea concepción acerca de la ciencia, subyacente a ese conductismo, que es el positivismo, ¿no? Esa concepción es el positivismo. Verónica, si hay alguien más que pregunta, simplemente interrumpa, pero sí. Sí, profe. Hace un ratito estábamos hablando del significado de presupuestos. Sí. Quería preguntar si se asemeja el significado con el término ontología, porque no lo terminé de entender. Claro, bueno, la ontología es como una suerte de una rama, digamos, de la reflexión filosófica que tiene que ver con un tipo muy particular de supuesto. ¿Por qué muy particular? Por lo extendido, por lo grande, digamos, el sentido grande que lo cubre todo. Son aquellos tipos de supuestos sobre aquello que existe, ¿no? Sobre la existencia y los modos de existencia de las cosas, básicamente. Esa sería una ontología. Si yo, por ejemplo, tengo una ontología positivista, para mi psicología, probablemente yo entienda que no pueda teorizar o no pueda pretender hacer conocimientos sobre, ¿sí?, entidades no observables, como por ejemplo el inconsciente, como por ejemplo, bueno, no solamente podemos quedarnos con psicología, pero no solamente en psicología, como conceptos como clase social, ¿no es cierto?, como código genético, son todos conceptos que en este caso de una ciencia natural, que refieren a cosas que no pueden ser observables. Un supuesto ontológico de por ejemplo, de una psicología conductista, puede ser eso, puede ser el antimentalismo. Es decir, no puedo teorizar acerca de entidades adentro de la cabeza, entidades, procesos, propiedades adentro de mi cabeza, ¿está bien? Que no sean, obviamente,
cosas observables que yo pueda estudiar con un microscopio, ¿no es cierto? Neuronas, axones, dendritas y demás, ¿está bien? Esos serían los conceptos, los presupuestos ontológicos. Tiene que ver con aquellos supuestos en torno de la existencia y los modos de existencia de aquello que puebla mi campo de estudio, aquello que hay en mi campo de estudio, ¿sí? Eso es muy importante porque es muy diferente entender, por ejemplo, la psicología como la ciencia del comportamiento, porque el comportamiento, ¿qué es? Son cuerpos haciendo cosas, es decir, cosas físicas, nuestro cuerpo, desenvolviéndose en el medio, ¿sí? Y otra cosa puede ser entender no sé, en fin, entender muy diferente, es entender la psicología como que su objeto de estudio es, por ejemplo, la estructura de la conciencia, ¿sí? Entonces, ese tipo es como, lo ontológico es un tipo de supuesto no fáctico, conceptual o filosófico, ¿está bien? Que atraviesa, en ese caso, bueno, toda nuestra, si estamos hablando de ciencia, atraviesa toda nuestra disciplina, ¿sí? Son como cuestiones muy, muy de base, por eso cuando, es como si ustedes tienen que pensar todo esto como si fuesen nuestros anteojos, como si fuese nuestro armazón teórico con el que miramos el mundo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que cuando un científico o científica está trabajando, no está pensando sobre la ontología, no está pensando sobre el concepto de explicación. Eso es lo que hacen los filósofos, digamos, ¿sí? Lo que quiere transmitir Jarré, para mí con éxito, es que más allá de que sean cuestiones abstractas y cuestiones que en general no tenemos en cuenta cuando hacemos ciencia, cuando trabajamos, digamos, cuando investigamos, son tremendamente importantes y efectivamente estos supuestos conceptuales, digo, y redundan al final en la práctica, redundan en la práctica de teorizar, de explicar, de clasificar, de experimentar, ¿sí? Eso Ahí sí. en el libro, profe, da el ejemplo del atomismo y el dinamismo y se ve claro el ejemplo de que son dos ontologías diferentes. Exacto, ese es un ejemplo muy grande, muy importante, extraído de la física, ¿sí? Que nada, viene desde el comienzo de la física, más o menos, ha ido como oscilando entre versiones más atomistas, versiones más dinamistas, ¿sí? O dinamicistas, como quieran llamar. Pero hay un ejemplo ese, así que no hace falta, digamos, como meterse como en detalle con eso y pensar en Faraday contra Newton, en fin, o Maxwell contra... No hace falta, digamos, porque además no nos interesa, digamos, pero sí nos interesan los supuestos ontológicos de la psicología. Cuando hablemos de supuestos ontológicos de la psicología, ustedes ahí nomás deberían pensar, se le debería prender la lamparita y decir, probablemente cuerpo. Porque efectivamente el Profe, probablemente cuerpo no es nada más y nada menos que el problema ontológico de la psicología, ¿sí? Acerca de las cosas que asumimos existen en mi dominio. ¿Qué significa dominio? En mi objeto de estudio, el conjunto de entidades, procesos, ¿no? Y propiedades que yo entiendo que son mi blanco, digamos, explicativo, mi blanco clasificatorio en mi disciplina, ¿sí? No sé si fui claro, pero mi objetivo, digamos. Mariela. Ah, no, Belén. Sí, bueno, en fin. no hay problema. Profe, Jarré tiene una posición realista, ¿verdad? Uh-huh. Sí, estoy tomando mate, espero no le moleste. Así que deben estar un ruido de mate. Pero totalmente, sí. La posición realista, no sé si llegaste al capítulo 3, pero la posición realista de Jarré es desarrollada con un poquito de detalle en el capítulo 3. ¿Sí? En el capítulo 2, lo que hace más bien es concentrarse en el positivismo, presentar el modelo de cobertura legal, que es algo importante que estaría bueno que salga acá, que salga hoy en la reunión, en la clase. Y en el capítulo 3, y básicamente hace el contraste, ¿no? Esto es lo positivista y yo me paro de este lado. Yo soy realista y yo entiendo que la ciencia no se restringe, no se limita solamente a aquello que yo pueda observar en un sentido de observar con mis 5 sentidos, ¿no? Pero, digo, a lo que voy es que luego cómo funciona la ciencia en su óptica realista, en su versión, digamos, realista de Jarré, eso lo va a ver más bien en el capítulo 3. ¿Sí? Así que, bueno, Sí, gracias. Sí, es correcto. Mariela o Rocío. No, Rocío. Bueno. Sí, hola, profe.
Una consulta, no terminé de entender por qué decía Jarré que el conductismo había fracasado. Está bien. Para Jarré, el conductismo, no sé si alguien quiere contestar esa pregunta, pero es muy buena pregunta de, qué sé yo, de un final. ¿Por qué entiende Jarré que fracasó el conductismo? ¿Sí? Y es una manera para Jarré de mostrar la relevancia de la filosofía, en realidad, o de la filosofía de la ciencia, o de considerar los supuestos conceptuales detrás de las prácticas científicas. ¿Sí? Lo que básicamente cree Jarré es que lo que intentaron hacer los conductistas está muy bien, en el sentido, a nivel, digamos, como intento es muy loable, digamos, respeta mucho Jarré. Usted tiene que pensar también que el conductismo es muy denostado por nosotros, digamos, en esta cátedra, y en general, digamos, lo van a ver que es medio caricaturizado el conductismo, tanto en Jarré como después, también lo vamos a ver en el Problema Mente-Cuerpo y demás, y ahora como en retrospectiva, como con la ventaja de 100 años de que digamos, se propuso el conductismo, uno dice, bueno, qué limitada manera de pensar en la psicología, ¿no? Con cuán poco se quedan los conductistas para hacer psicología, pero, de nuevo, lo que quiero decir es que fue tremendamente importante el conductismo como para el establecimiento de la psicología como ciencia, sobre todo en lo que hace las prácticas experimentales, ¿sí? Todos los paradigmas experimentales, que de hecho hay estudios muy interesantes que muestran, bueno, estoy yendo totalmente, pero bueno, que muestran cómo hay una línea bastante, como para nada, digamos, bastante continua, que va desde el conductismo hacia el cognitivismo, que va desde el cognitivismo hacia la ciencia cognitiva. ¿Por qué hay una línea continua? ¿Por qué no hay un quiebre fuerte entre una y otra? Porque los paradigmas experimentales, cómo hacían experimentación, cómo buscaban, digamos, obtener información, bueno, conocer sobre el comportamiento en este caso, modelos animales y demás, fue muy importante para establecer, ¿sí? Los paradigmas experimentales del cognitivismo, de la ciencia cognitiva, fueron más o menos los mismos que han trabajado los conductistas, ¿entienden? Entonces, a nivel de práctica científica, el conductismo fue muy importante. Donde se equivocó el conductismo, y ahí, ahora sí respondo a tu pregunta, es en la concepción de ciencia subyacente a lo que ellos estaban haciendo. Ellos entendían, digamos, que la psicología debía, de alguna manera, parecerse a otras disciplinas muy exitosas en la época, hablando en general, química, biología y física, ¿sí? La ciencia natural. Es decir, entendían la psicología como la psicología digamos, del futuro, ¿no es cierto? Es un planteo programático el de los conductistas. Digo, de acá en adelante tenemos que hacer esto como justamente una suerte de ciencia natural, como una rama más de las ciencias naturales, ¿sí? Y lo que está diciendo Jarré es que bajo una concepción de lo que es hacer ciencia, o hacer ciencias naturales, muy restrictiva, muy sí, restrictiva, como que no dejaba mucho espacio para el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Para sobre todo el trabajo de modelado y de teorización, digamos. Y en definitiva, el conductista se equivocó porque se asumió una concepción positivista de la ciencia, que básicamente, para decir Jarré, es equivocada. No sé si es equivocada por razones que podemos discutir ahora, pero en fin. Básicamente porque la ciencia no funciona así. Pero bueno, ya vamos a eso. Agostina. Entonces, lo que criticó es de que el conductismo tomó a la psicología como una ciencia natural y eso la delimitaba a su vez. Sí. Eso fue la crítica. No solo eso, no solamente eso, sino que bajo una idea, bajo una concepción de cómo funcionan las ciencias naturales, errada, eso sería la idea, equivocada. Porque Jarré está de acuerdo con esto, y hay mucha gente, incluso en la cátedra, que está muy en desacuerdo con esto, y que cómo vamos a dar este texto y demás. ¿Por qué? Porque Jarré también está muy interesado en tomar en las ciencias naturales como modelo para la psicología. No porque la psicología sea una ciencia natural, y ahí podemos hablar de eso, que es muy interesante de hecho, la idea de una psicología híbrida. Eso es página 5, lo tienen ahí al comienzo del
capítulo 1, ¿no? La idea de una psicología híbrida es que la psicología no es ni una ciencia natural ni una ciencia social, ¿sí? Está ahí al medio, digamos, básicamente. Tiene su cara o aspecto explicativo, ¿sí? Más para el lado, con el pie, digamos, en las ciencias naturales, y el aspecto más, la cara, digamos, clasificatoria o descriptiva, en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, como, esa es una posición de Harré. De nuevo, nosotros no estamos acá diciéndoles que Harré tiene razón, pero lo que queremos que entiendan son los problemas, ¿sí? Y son fundamentales estos problemas para la psicología, son realmente como los grandes problemas, y van a tener mucho, a lo largo de la carrera van a tener muchos docentes que van a discrepar, ¿entienden? Van a tener docentes que entienden más bien la psicología como una ciencia netamente social, ¿sí? Como que el cerebro, bueno, lo pondremos de decorado por ahí, pero no pasa por ahí, digamos. Y mientras que hay otras personas, hay otros investigadores y docentes que tendrán más adelante, que la entienden más bien como una ciencia natural, que que el conocimiento en torno de la psicología se hace en el laboratorio, se hace con modelos animales, ¿sí? Y bueno, y demás. En fin, no sé, me perdí un poco, pero digamos, era ese el punto, ¿no? No es tanto que han tomado los conductistas a las ciencias naturales como modelo, sino que la concepción, la manera de entender cómo funciona la ciencia, de paréntesis, particularmente la ciencia natural, de los conductistas, es equivocada. ¿Y cuál es esa concepción equivocada? El positivismo, ¿sí? O sea, los conductistas se equivocaron porque asumieron una epistemología positivista. Eso sería básicamente la idea. Bueno, eso. En fin, ya. Agustina, había también Juan, no sé, quien quiera. Sí, pero Pero bueno, que acá. sigamos así, me gusta la participación. Sí, Agustina. No, nada, es que todavía yo tenía dudas con el tema que no entiendo mucho lo que es la deontología, pero si puede ir un cachitín más de despacio porque o sea, trato de agarrarle la onda, pero no puedo todavía, me cuesta mucho el tema y siento que lo está explicando súper rápido. Bueno, ¿Se puede tiene explicarme que ser ontología? ¿Puede ser? Vamos más despacito, sí. Entonces, partimos de la idea de que hay supuestos fácticos y conceptuales, ¿no? Hasta ahí estamos. Profe, Sí, partimos de que hay una etapa descriptiva y explicativa. Eso tampoco lo entendí muy bien. Sí, esa es otra parte. Estamos dando como muchas cosas todas juntas, pero Es sí. como, o sea, Tenemos problemas. desde el principio, Sí, no, decime, Romina. que es una ciencia híbrida, pero partamos de que al principio, o sea, de lo que dice Harry, que hay dos etapas, y así yéndose de a poco. Los presupuestos, bueno, yo los entendí, pero no sé si para los otros quedó. Hay algunas cosas que sí que no logro entender, por ejemplo, el mentalismo y el materialismo. Ujú. Sí, y eso viene al final, serían dos ejemplos de supuestos ontológicos en psicología, oposiciones, digamos, frente al problema mente-cuerpo, que es el problema ontológico de la psicología, encontradas. Igual eso no es problema. Arranquemos con el tema de porque quería decir esto, que una cosa es cómo entendemos la filosofía y cómo entendemos el papel de la filosofía para con la ciencia, cualquier disciplina científica, ¿no? Eso tiene que ver con los supuestos conceptuales, supuestos fácticos y demás, ¿sí? Entonces hay supuestos conceptuales que tienen que ver con el uso de los términos, ¿sí? Un caso muy claro es el de la explicación. Uno puede decir, explicamos esto, y el filósofo, siempre muy pesado, va a decir, pero ¿qué quiere decir exactamente con que tu modelo está explicando, qué sé yo, la memoria X o no sé, sí, la memoria de corto plazo, lo que quieran? ¿Qué quiere decir que la explica? Y bueno, y ahí ese es un supuesto, en un conjunto en realidad de supuestos conceptuales, que entendemos por explicación científica, ¿no? Y ahí juega el filósofo, ¿sí? Ahora, ya que estamos con explicación, podemos pasar al otro tema. Carré, y ahí ya hay menos, entiendo que hay menos, no hay tanta, digamos, disputa al respecto, entiende como muchos que toda ciencia va a tener dos aspectos, ¿sí? Por lo menos dos aspectos. En realidad hay otros también como que tienen que ver con transferencia digamos,
digamos, aplicación del conocimiento a la sociedad y demás, pero bueno, la parte como, pensemos en ciencias básicas, pensemos en conocimiento de cómo funciona el mundo, básicamente, bueno, vamos a tener dos cosas, básicamente, o tres cosas, pero bueno, dos fundamentalmente, que son la descripción o clasificación, ¿sí? Es decir, si esta isla que tengo acá al frente es mi objeto de estudio, contiene todo lo que yo tengo que explicar en el campo científico, ¿sí? La parte descriptiva de la ciencia lo que tiene que hacer es justamente decirme cuáles son esos elementos, cuáles son todos los elementos que componen, por ejemplo, el campo de un zoólogo marino, ¿sí? El campo de un zoólogo marino será todos los seres vivos, animales, que viven en el agua salada, por ejemplo, ¿sí? O de mar. Eso sería el conjunto de... Entonces yo puedo hacer una descripción, y en particular puedo ofrecer una taxonomía, ¿sí? Que no es mucho más que una descripción, es una descripción ordenada, y ordenada bajo principios, de mi campo de estudio, del conjunto de entidades, procesos y propiedades que pueblan mi campo de estudio. ¿Cómo? El sistema de clasificación. Claro, sí. Trabaja la parte el costado descriptivo de la ciencia sobre los sistemas clasificatorios de una disciplina. Exacto. Basándose en caracterizar las principales características observables, ¿no? Exacto. Sobre la base de las características observables, hacemos una descripción de lo que hay en mi dominio o mi objeto de estudio, ¿sí? El otro aspecto, por eso decía que hay tres, porque la experimentación obviamente es muy importante también, pero digamos, hay dos grandes... la experimentación estaría como ya en la etapa de puesta a prueba, corroboración, ¿sí? Ver si efectivamente mi modelo, mi teoría, efectivamente se condice con cómo son las cosas en el mundo, ¿sí? Y esa es la parte de experimentación, o sea, poner a prueba mi teoría. Pero para tener mi teoría, ¿qué tengo que hacer? Es dar una teoría, ofrecer, digamos, en general, el modelo de por qué las cosas descritas en la fase justamente clasificatoria y descriptiva son como son, ¿sí? Entonces yo puedo decir, volviendo a los árboles y demás, sí, todos los árboles, todas las hojas, digamos, de los árboles en Argentina son verdes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Cuando yo hago esa pregunta, el por qué, una pregunta es ¿qué hay? Bueno, árboles verdes, árboles, bueno, en fin, y otra pregunta es ¿por qué tenemos eso y no otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué tenemos para el zoólogo marino, por qué tenemos la biodiversidad que tenemos? ¿Por qué tenemos esa cantidad sí, muy, muy heterogénea de especies, ¿sí? Que viven bajo el mar? ¿Por qué las hojas son verdes, digamos? ¿Sí? Todas esas preguntas. O, no sé, ¿por qué la psicopatología están también, o sea, ¿por qué las enfermedades mentales son lo que son? ¿Por qué tenemos las que tenemos, digamos? ¿Ese vendría a ser el rol descriptivo? No, cuando yo hablo explicativo, de perdón. Sí, claro, exacto, sí, explicativo. Y la idea de Harré es que yo para explicar tengo que recurrir a estados de cosas que no son observables ni de hecho, es decir, que no tengo los medios hoy día para verlo, para observar eso que yo estoy postulando, ni por principio, quiere decir que no existe manera, ¿sí? Dígame, la aparatología más sofisticada que ustedes quieran, que yo pueda observar el inconsciente, o algún tipo de postulado teórico, como puede ser el inconsciente, ¿sí? Utilizar el modelo del iceberg, como habíamos hablado la semana pasada. Uh-huh. Sí, el modelo de... Sí, es para la teoría de la placa tectónica, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo del libro, ¿sí? Que tiene que ver con que, de nuevo, la etapa descriptiva puede tener que ver con la geografía, digamos, ver qué es lo que hay, digamos, los océanos y cómo se configura, pero la otra, cómo se configura el globo terráqueo, y la otra es por qué tenemos los continentes que tenemos, ¿sí? Porque, digamos, hay una silueta muy parecida entre el África Occidental y la América, Latinoamérica, digamos, oriental en este caso. Y bueno, las placas tectónicas vendrían a explicar eso a través de procesos inobservables a nivel, digamos, en este caso por
dos razones, no solamente inobservable porque se trata de cosas que están pasando debajo del manto terrestre, sino porque son procesos que se han producido por muchos millones de años, ¿sí? Entonces eso obviamente no lo podemos observar, ¿entienden? El proceso que pasó de Pangea, digamos, a una configuración de Oceanía, Asia, así, es un proceso de muchos millones de años, y obviamente no podemos verlo a eso, ¿sí? Tenemos que creerlo, tenemos que postularlo y creerlo, o no. ¿Está bien? Esa sería la idea. Una idea de explicación muy diferente de la del positivista. No sé si la persona que estaba, no me acuerdo el nombre, que estaba muy perdida y demás, no sé si esto está aclarando un poco, pero... bueno, Sí, profe. Genial. Experimentando, bueno, en fin, yo ya... Si hay algo, si hay una pregunta que alguien pueda detectar que es tan buena para hacer acá, para socializar, digamos, para poner en común, Profe, yo no puedo seguir mucho el chat. Sí, Cintia. yo tengo dudas sobre el capítulo 2, donde habla de los mecanismos mecánicos, no mecánicos, no sé qué miércoles, que no entendí absolutamente nada. Bueno, ¿cómo sería mecanismo mecánico? No sé cómo. ¿La Humboldt? De la Humboldt, literal, sí. Bueno, es muy interesante el tema de la Humboldt. ¿Por qué? Es un recurso tengo que admitir, gente. Lo de la Humboldt es un recurso que hace, del que me parece bastante interesante, como es una suerte de recurso didáctico, o como para explicar mejor la diferencia entre positivismo y realismo. Utiliza Harré un concepto traído desde la biología, que es el de Humboldt, o de mundo circunstante, una suerte de tatarabuelo del nicho ecológico, ¿no? Comienzo del siglo XX estamos hablando, todavía no se hablaba de nichos ecológicos, pero bueno, en fin, la idea es que lo que plantea Harré es lo siguiente: podemos pensar en nuestro mundo, ¿sí? Ahora piensen en el mundo no como planeta Tierra, ojo con eso, piensen en el mundo en el sentido de todo aquello a lo que yo puedo tener acceso cognitivo o cognoscitivo, ¿está bien? Todo aquello que yo puedo conocer, todo aquello de lo cual yo puedo tener conocimiento, ¿sí? No sé, en este caso, otras galaxias, o, digo, para alejarnos del planeta Tierra, ¿no? Los movimientos de la Luna y demás. Lo podemos, digo, pensar como en términos de Humboldt, en términos de mundo circunstante, ¿sí? Y hay tres etapas, tres regiones, así como lo dice el texto, ¿no es cierto?, que difieren en los modos de acceso, ¿sí? ¿Está claro eso? Difiere el modo de acceso que tengo yo de, no sé, esta cosa que tengo acá en mi mano, ¿sí?, del de, por ejemplo, no sé, una patóloga o una microbióloga, digamos, en un hospital, ¿sí?, que está estudiando el Escherichia coli, bueno, en fin, cualquier microorganismo, ¿sí? Bueno, el coronavirus, por ejemplo, un ejemplo bastante popular últimamente, pero se entiende, digamos, el acceso mío es muy diferente porque en el primer caso yo puedo acceder con mis sentidos desnudos, así, no ayudados, no ayudado por ninguna tecnología, mientras en la región 2 lo que tengo es sí o sí que apoyarme en instrumentos científicos de potenciación de los sentidos. Es muy importante, yo tenía una pregunta de repaso, pero bueno, ya estamos tratando todas estas cosas, así que no hay problema, que dice, de una caracterización de la región 2, ¿sí?, de la que estoy hablando yo ahora, que muestra en qué sentido difiere de las restantes dos regiones de la Humboldt humana, ¿sí? ¿Quién se anima a responder a esta pregunta? Caracterice la región 2 de modo que pueda verse la diferencia que tiene respecto de la 1 y respecto de la 3. Según lo que entendí, si puedo contestarla, claro, sí. Uno es todo lo que podemos percibir, o sea, de los sentidos a lo desnudo, tipo yo percibo el mate, percibo esto, percibo aquello. Y la 2 es cuando yo percibo cosas por medio de instrumentos.
Sí. O sea, yo, por ejemplo, puedo conocer la célula gracias a un microscopio. Y la 3 ya pasa a un nivel de lo imaginativo. O sea, cómo yo puedo imaginar que lo del iceberg, cómo yo puedo imaginar que esto es posible. Y eso lo hago a través de analogías, qué sé yo. O sí. Ahí es cuando aparece eso de que te preguntaba de lo mecánico, que yo creo que se refería a lo de la teoría de a la Boole, que es de procesos mecánicas, y ahí explica cómo nosotros podemos explicar lo que pasa en la región 3 a través de explicaciones indirectas. Sí. Bueno, no, eso para la diferencia entre la 1 es que yo figuro lo desnudo, la 2 a través de instrumentos, microscopios, no sé qué otro instrumento puede ser, pero ecógrafos. Y la 3 sería lo que imagino. Sí. La 2 potencia los sentidos de la 1, digamos, claro. Todo lo que podemos, a través de los instrumentos como que potencia, digamos, lo que podemos percibir a lo desnudo, por así decirlo. Exacto. O sea, de parecido entre la 2 y la 1 hay mucho. Lo único que difiere, digamos, es las limitaciones físicas de los seres humanos, básicamente, ¿no? Pero se trata del mismo tipo de objetos. Son objetos materiales, ¿sí? Como el mate, como vos decías, este mate, pero que son o demasiado grandes o demasiado pequeños para que nosotros seres humanos, ¿sí? Con nuestras limitaciones, digamos, físicas, podamos acceder directamente a él. Directamente significa con nuestros sentidos. ¿Sí? Claro, un ejemplo que había dado el profe en un video era sobre Venus, que era la persona que tiene acceso a un telescopio, por ejemplo, va a ampliar su umblet, no me sale de pronunciarlo, sí, está bien. Por el hecho de que, bueno, potencia los sentidos. Totalmente, sí. También aclaró del conocimiento que tiene con el tema de Venus, que dice, por ejemplo, que no es lo mismo una persona que estudió sobre el tema a alguien que no tiene ni idea. Claro, no se te escuchaba muy bien, pero creo que te referís a que la 1, eso también es muy interesante, muy importante, la región 1 también depende mucho del bagaje conceptual que cada cual maneje, ¿no? Eso creo que estás diciendo, Wendy, si no me equivoco. Yo, por ejemplo, siempre te doy el ejemplo de que no soy muy... no conozco demasiado de plantas y de árboles y demás, ¿sí? Como de botánica, entonces muchas veces yo por ahí voy por el campus universitario, voy por la ciudad, y lo que veo son árboles, básicamente. Te puedo reconocer un palo borracho, un tala, si querés, acá tengo un lapacho acá en mi casa, entonces bueno, eso sí lo reconozco, y poco más, digamos. Y una persona que sepa mucho más de plantas, de árboles, de botánica, ¿sí? Cuando ve lo mismo que yo, probablemente esté viendo más que yo, ¿entienden? Ah, miren, esa tala es rara, esa tala es joven, ¿por qué? Porque sabe que el tala tiene, ¿entienden? Entonces, incluso la región 1, que tiene que ver solamente con la percepción no mediada por instrumentos científicos, ¿sí? Está atravesada por conceptos, está atravesada por lo que yo manejo, digamos, a nivel de conceptos, las distinciones, las categorías que yo manejo, ¿sí? Eso es muy interesante. Sí, mientras más elaborado tengas tu sistema conceptual, a más entidades en esta región vas a poder acceder. Sí, o más sutileza, más detalles, más distinción entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Profe. Entonces la región 1 también dependería de características personales de un individuo. Sí, personales en el sentido, sí, totalmente, sí, claro, en el sentido de lo que haya podido conocer o no, sí, totalmente. Profe. Darío. Pero la región 2 no pasaría algo similar, o sea, por ejemplo, si yo veo desde un microscopio, por ejemplo, una célula, yo podría decir que veo puntitos, pero una persona que entiende lo que ve, va a identificar los núcleos, el ribosoma, etc. Sí, no quise decir que solamente vale para la 1, quise decir que incluso vale para la 1, incluso para digamos, esta región de lo más sencilla, digamos, que yo simplemente voy a observar lo que hay en el mundo, también ahí intervienen los conceptos, pero claramente Darío sí, también en la 2, y mucho más todavía en la 3, que es todo teoría, digamos, todo concepto, básicamente, totalmente, intervienen en nuestros sistemas de conceptos, nuestros sistemas de categorías, digamos. ¿Sí? Profe, gracias.
¿Puede explicar un poquito más con respecto a la 3, que tiene que ver con la región 3, digamos, de la imaginación Bueno, y eso? sí, ahí seguimos, ¿no? Si hay algo parecido entonces entre la región 2 y la 1 es que se trata del mismo tipo de objeto, ¿sí? Solo que son de nuevo tan grandes o tan pequeños que yo como por mis limitaciones, no puedo, como físicas, no puedo acceder directamente con él. Un parecido entre la región 2 y la 3 es que la región 2, como la 3, es de alguna manera alimentada o motivada por la imaginación humana. Porque si ustedes pueden llegar a pensar que si no sé, a Pasteur no se le hubiese ocurrido que dentro de nuestros cuerpos, fluyendo por nuestros fluidos, por nuestra sangre, ¿sí?, pudiese haber microorganismos, organismos muy, muy pequeños, muy probablemente nunca hayamos ido a buscarlos, ¿sí? Nunca utilizaríamos un microscopio como para ir a buscar ahí este tipo de entidades. En ese sentido, la región 2, un poquito parecida a la 3, porque es ampliada, uno va, digamos, buscando ahí por la imaginación humana, ¿sí?, a través de la imaginación. La enorme diferencia ahora entre región 2 y región 3, que el tipo de objetos que puebla, llamémosle así, la región 3, ¿sí?, no es el tipo de objeto físico, material, digamos, que ocupa un lugar espacial o espacio-temporal, digamos, como si lo hacen en la región 1 y en la región 2. Se trata de objetos teóricos, ¿sí? Es decir, que dependemos de una teoría, ¿sí?, y de la verdad de esa teoría, para decir que efectivamente existen los campos gravitacionales, que existen los códigos genéticos, que existen las clases sociales. Y 2 ejemplos naturales ahí, o el inconsciente. 2 ejemplos sociales, si quieren ahí. ¿Está bien? ¿Está claro eso? O sea, el objeto detrás de eso, de esos términos, de esas categorías, de esas etiquetas, ¿sí?, como clase social, como código genético, no es algo físico, ¿sí?, no es algo material como el que puede describir, digamos, las ciencias físicas. ¿Está bien? Esa es la enorme diferencia. Entonces, sí. Entonces podemos decir que, por ejemplo, con lo que, digamos, en la región 3 recurrimos a la 2 para comprobarlo o no. No sé si se me... Vamos, no se entendió. A ver cómo Por sería. ejemplo, justo pasó ¿Cómo una hacemos para comprobar? Estás haciendo un pasito más. ¿Cómo hacemos para comprobar que el futuro existe en la región 3, que da cuenta del comportamiento de las entidades observables de la región 1 y 2, ¿sí?, efectivamente sea así? ¿Cómo hago para comprobar que efectivamente existen códigos genéticos, campos gravitacionales, ¿sí?, clases sociales y demás? Esa es la pregunta. Claro, sí. Bueno, a través de la experimentación indirecta. Y esa es la parte que, eso de los efectos, a cambio mecánico, efecto mecánico y demás, esa es la parte que tiene que ver con Boyle, por un lado, que son los experimentos de manipulación, y los mentales, a la Galileo, ¿sí?, que son 2 formas de experimentación, aunque suene raro, suena contraintuitivo, ¿no? Son 2 formas de experimentar sobre la región 3, sobre regiones inaccesibles, por principio inaccesibles a nuestros sentidos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cuál era la experimentación indirecta? Ambas. Tanto los experimentales para la Galileo, en lo único que yo hago, estoy revisando mi teoría, pensando en los conceptos que componen mi teoría, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Letter, el de Einstein, o el caso del movimiento absoluto en Galileo, ¿sí? Yo, revisando mi teoría, por una cuestión solamente, digamos, lógica y de consideración de esos conceptos, llego a la conclusión de que ciertos conceptos son dispensables, ¿sí? Lo puedo yo dejar de lado. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso del movimiento absoluto, o sea, la idea de que todo movimiento es relativo a otra cosa, en Galileo, o al éter para explicar la propagación de la luz, ¿sí? No hace falta, uno decía como si se le hubiese ocurrido, pero no hace falta el concepto de éter para explicar la propagación de la luz. Eso obviamente también ha sido algo a lo que se llegó, digamos, por otros medios, no solamente por estos experimentos mentales o a la Galileo, ¿sí? Y lo otro también, los experimentos a la Boyle, en lo que es una forma de experimentación mucho más parecida a la experimentación directa que conocemos todos, digamos, en el sentido, le inyecté adrenalina a la rata y después,
cafeína, lo que ustedes quieran a la rata, y después simplemente describo su comportamiento. Yo tengo todas las variables, digamos, los parámetros los tengo totalmente medidos, ¿sí? Yo sé cuánta cafeína, o sea, cuánto durmió la rata, cuánta cafeína le inyecté, y cómo cambió su comportamiento previo a la toma de la cafeína y posterior a ella, ¿sí? Ese es un experimento directo, no es indirecto, es un experimento directo. Yo directamente voy a torcer el mundo, ¿sí? Voy a ver qué pasa con el mundo. El caso de los experimentos a la Boyle, o de manipulación, es parecido a estos directos, digamos, a los experimentos que conocemos todos, digamos, porque efectivamente ahí también yo estoy torciendo el mundo, también ahí estoy viendo qué es lo que pasa con el mundo para corroborar mi teoría o mis hipótesis, digamos, sobre cómo funciona el mundo. Pero lo estoy haciendo esa manipulación en un estado de cosas inobservables, ¿sí? Los ejemplos del libro son difíciles, son ejemplos todos de física. Ustedes podrían pensar en ejemplos de neurociencias, si quieren. Yo hago manipulaciones adentro del cerebro y después veo qué es lo que pasa. Algo parecido. Pero ¿Esa es una experimentación directa? Esto es... Profe. Ay. Son experimentos disculpen, a la Boyle, de manipulación o... sí, los dos, tanto los mentales como los de Boyle, son de experimentación indirecta. Los dos. Profe. Sí, bueno. En el teórico, en el video práctico el profe lo explicaba como que si se manipulaba la R1, se podía ver de forma indirecta en la R3. O sea, se puede manipular lo que se ve para como que después indirectamente afecte, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, a lo imaginario. No, es como al revés, yo lo que puedo ver... Al revés, claro. Yo manipulo... Claro, manipulo lo que no veo, entonces después, claro, perdón, lo quise decir al revés. Entonces después puedo observar lo que manipulé imaginariamente. Sí. Él lo explicaba así, como que yo lo entendía así, porque si no, no lo podía entender. Sí, yo lo que estoy haciendo es una manipulación en un estado de cosas inobservable, y en función de los efectos observables que yo obtengo de esa manipulación, vuelvo a caracterizar aquello que yo no puedo ver. El ejemplo más claro de los que tienen ahí es el ejemplo de Stern-Gerlach. Complicado, si lo está ahí, digamos, la cuestión de la deflexión de partículas es física de partículas, física atómica, digamos, muy compleja. Lo único que podemos decir acá, y lo que viene a cuento y que les puede servir, es que lo que yo estoy haciendo ahí es aplicando un campo magnético a un haz de átomos de plata, ¿sí? Piense solamente eso. Si mi teoría es correcta y que el átomo de plata se compone de manera A y no de manera B, el spin del átomo va en sentido horario y no antihorario, lo que ustedes quieran, ahí juguemos como quieran, es un ejemplo de juguete para nosotros ahora, ¿sí? Si lo que yo creía que, no sé, el spin del átomo va hacia la izquierda, es en sentido antihorario, entonces la proyección, dado ese campo magnético al que le estoy aplicando, ¿sí? No debería haber un cambio en la trayectoria de la proyección, ¿no? de ese haz de átomos de plata que al que yo le estoy aplicando el campo magnético. ¿Entienden? Yo no sé lo que está pasando ahí abajo en el sentido, en el reino subatómico, ¿sí? Pero si la teoría mía, ¿sí?, fuese correcta, entonces la proyección debería correr, digamos, su trayectoria, ¿está bien? Sería básicamente eso. Yo estoy haciendo, teorizando acerca de los efectos que tendría cierto cambio en un estado inobservable de cosas en función de aquello que yo puedo ver. ¿Qué es eso que puedo ver? Y si efectivamente el haz de plata se proyecta en un punto A o en un punto B, ¿sí? Si proyecta en el punto B, bueno, el spin, ¿no?, de esta propiedad subatómica inobservable para mí, entonces es horario. Y si no se corre, digamos, la trayectoria del haz, entonces el spin, digamos, va en sentido horario. ¿Me entienden a lo que voy? Como no hace falta como meternos en los detalles. De nuevo, es un ejemplo de juguete. Pero lo que yo estoy haciendo es una manipulación en un estado de cosas inobservable, en este caso
el campo magnético aplicado a las de plata, a las de átomos de plata, y luego teorizo sobre qué es lo que pasó ahí abajo en función de lo que yo puedo ver en el mundo, digamos, observable, ¿está bien? Sí, y el resultado puede reforzar la hipótesis que tenías o te das cuenta de que no era nada que ver. Sí, exacto. O sea, es como para darle la idea que efectivamente sí se puede experimentar sobre estado de cosas inobservables, ¿sí? Nada, eso. Esa sería básicamente la idea, pero ya acá estaríamos ya en la etapa de corroboración, de puesta a prueba de mi teoría, ¿no? El tercer punto, digamos, la tercera gran actividad o práctica que hace a la ciencia, ¿sí? Entonces, descripción, disculpen, clasificación, explicación, que eso es de lo que hemos hablado un poquito menos, y me gustaría que vayamos a eso, experimentación. El punto es que ¿cómo es que llega una teoría que pueda yo efectivamente poner a prueba, que pueda corroborar, ¿sí? A través de mi experimentación? ¿Cómo llego a ella? ¿Cómo llego a elaborar esa teoría? Bueno, de acuerdo a la óptica realista, a través de modelos. Y ese es un concepto muy importante, digamos, en el texto. A través de modelos, en particular modelos explicativos, ¿sí? La diferente consideración que tiene un positivista y un realista sobre los modelos hace también a la idea de explicación diferente que tengan, ¿sí? Para el realista los modelos son básicamente el motor de la explicación, ¿sí? La explicación en ciencia funciona a través de modelos explicativos. Mientras que para el positivista los modelos son más bien para didáctica, ¿sí? Para divulgación de la ciencia, para hacer más accesible el conocimiento científico para su enseñanza. Punto. Punto. Exagero, ¿no es cierto? Pero básicamente el rol de los modelos para el positivista es mucho menor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace a una explicación científica para los positivistas? Leyes, fundamentalmente, y, bueno, condiciones de aplicación de esas leyes, ¿sí? Así que yo no sé si han podido ver, porque yo tengo un ejemplito de juguete que podríamos usar. Eso, acá lo tengo, es una de las diapositivas, digamos, de las páginas del PDF que subí como guía de lectura del capítulo 2. No sé si la ha podido ver a alguien, pero era un ejemplo de una explicación bajo el modelo de cobertura legal. Cuando yo digo modelo de cobertura legal, ¿alguien entiende de qué estoy hablando o no? Ni idea. Bien, sería como la concepción de la explicación bajo la óptica positivista, ¿sí? O sea, el positivista lo que hace es decir, de alguna manera, poner una suerte de límite a lo que puede considerarse como conocimiento científico o no, ¿sí? Sí, Sonia, vamos con tu pregunta. Profe, no es una pregunta, sino como porque en el video de cuando vi para el práctico 2, decía que el modelo de cobertura legal es como para que quede más claro. Era que habían establecido un modelo que debían cumplir todas las explicaciones de los científicas, sería. Sí. Entonces lo entendí bien. Sí. O sea, sería el filósofo diciendo cómo es que explica la ciencia. Bueno, explica así, con leyes y con las condiciones de aplicación de esas leyes, ¿sí? Y el que no lograba sostener o presentar todos esos requisitos, como que lo tiraban a la hoguera. Así, Claro, como que le explicaban. Claro. Básicamente eso, sí. Eso de la famosa frase de Hume, sí. Sonia, no sé si quedó algo ahí en duda, pero... No, profe, gracias. Está. Bueno, nada. Decía, no solamente el positivista hace digamos, delimita lo que es conocimiento científico, fundamentalmente a partir de lo que ellos entienden como aquello que es accesible a los sentidos, ¿sí? O sea, la ciencia puede obtener conocimiento solamente acerca de aquello que pueda ser accedido a través de nuestros sentidos. Es un punto muy importante. Y otros puntos también muy importantes tienen que ver con el modo de explicación, el cómo es que explican los científicos, ¿sí? Y bueno, en definitiva, la versión como más conocida de este modo, en fin, estamos
simplificando enormemente la filosofía de la ciencia del siglo XX, pero bueno. Los positivistas, básicamente, con muchas comillas, van a decir que en ciencia se explica a través de este modelo de cobertura legal. ¿Qué significa eso? Que para que haya explicación en ciencia tiene que haber leyes y tiene que haber condiciones de aplicación de esas leyes. ¿Sí? De nuevo, esta es la versión positivista. Harré no entiende esto. Harré entiende que para que haya explicación lo que tenemos que tener es modelos explicativos y nada más. A través de esos modelos explicativos nosotros vamos a postular procesos, entidades, propiedades, ¿sí? Cosas que sucedan en un estado imperceptible del mundo, ¿sí? Que da cuenta de los fenómenos que son observables, ¿sí? Entonces yo digo, ¿por qué hay por qué la biodiversidad que tenemos? Bueno, por básicamente la teoría de la selección, de la evolución natural, de la selección por evolución natural, ¿sí? Entonces eso es básicamente el funcionamiento muy diferente de la explicación por un lado, el positivista y, por otro lado, el realista. Si es que, digamos, el rol de las leyes, que habrá que ver qué son las leyes también, pero el rol de las leyes en el positivismo es reemplazado por el rol de los modelos en el realismo. Estoy un poco simplificando, pero sería básicamente eso, como la parte, digamos, el trabajo importante explicativo en el realismo lo hace el modelo, y el trabajo explicativo realmente como aquello que hace el trabajo explicativo en el positivismo son las leyes. Y, en fin, el ejemplo que yo tenía, si quieren lo miramos, es las cañerías de casa se rompieron, ¿no? O sea, yo tengo, qué sé yo, una casa de campo, ojalá así sea, pero digo, tengo una casa de campo en Cuesta Blanca, se vino el invierno y, ¿qué pasó? Las cañerías de casa se rompieron. Yo lo que quiero hacer es dar una explicación de eso, ¿sí? Una explicación de ese fenómeno. Se ha roto la cañería de casa. ¿Sí? Y bueno, y ahí tienen, no sé si alguien lo puede ver, pero yo los leo. Ahí tienen es un ejemplo de juguete, no es un ejemplo científico, pero un caso como un modelo clásico de explicación. Vendría a ser como, una suerte de argumento, es parecido a un argumento. ¿Qué quiere decir un argumento? Que yo tengo unas premisas que me llevan hacia una conclusión. O sea, dado A, B, C y D, entonces E. ¿Está bien? Si yo tengo todas estas condiciones, lo que obtendré es X, tal cosa. Y ese X, ¿qué es? Las cañerías de casa se rompieron. Para yo explicar ese fenómeno, que las cañerías de casa se rompieron, una posible explicación bajo el modelo de cobertura legal es la siguiente. Primera premisa, ahí estoy leyendo. El extremo descenso de la temperatura congela el agua. Segunda premisa, cuando se congela el agua de las cañerías, estas se rompen. ¿Sí? Tercera premisa, las cañerías de casa estaban llenas de agua. Cuarta, hubo un extremo descenso de la temperatura. Ergo, o sea, por ende, las cañerías de casa se rompieron. A ver si se entiende esto. No sé si alguien lo está viendo a esto, pero estaría bueno que lo puedan ver. Si estuviésemos en una clase más a la antigua, podríamos escribirlo en la pizarra. Pero ¿alguien me siguió con eso? El extremo descenso de la temperatura, congela el agua, y cuando se congela el agua, las cañerías se rompen. ¿Sí? Ahí hay dos principios generales, ¿entienden? Ahí hay dos principios generales que son como nuestras leyes acá, ¿sí? Estamos, en este ejemplo serían nuestras leyes. O sea, que toda vez que hay un extremo descenso de agua, obviamente en un caso de explicación científica no sería tan impreciso, ¿no? Bueno, exactamente a cuántos grados se congela el agua, ¿sí? Bueno, y demás. Y después las otras dos premisas son, las cañerías de casa estaban llenas de agua. O sea, ¿de qué casa? De mi casa en Cuesta Blanca, ¿entienden? Y la cuarta es, hubo un extremo descenso de la temperatura. ¿Cuándo hubo un extremo descenso de la temperatura? Bueno, el martes pasado, a la madrugada, ¿sí? Hubo menos 10 grados, lo que sea, ¿está bien? En Cuesta Blanca, ¿me entienden? Las primeras dos premisas son leyes, o son principios generales. No importa qué agua se congela, el agua de Alaska o de Siberia, ¿sí? Toda agua se congela bajo llegada a una determinada temperatura, ¿sí? Y luego tengo las condiciones de aplicación.
y esa ley general, que es que el agua se congela bajo llegada a cierta temperatura, ¿sí? Yo la tengo que conectar con el hecho de que en mi casa, en las cañerías de mi casa, que estaban llenas de agua, bajó la temperatura el martes pasado. ¿Entienden por qué una condición de aplicación? Porque yo estoy tomando el enunciado general y lo estoy conectando con algo particular que pasó. Mi casa en Cuesta Blanca, el martes pasado, ¿sí? Hubo menos 10 grados, se rompieron las cañerías. ¿Está bien? Entonces, apelo o sea, explico el hecho de que se hayan roto las cañerías de casa, apelando a leyes, ¿sí? Como enunciados generales, que tienen que ver con cómo se harían las cosas en todos los casos. Toda el agua del mundo se congela en determinada temperatura, y la conecto con condiciones de aplicación. El agua de las cañerías de mi casa, de Cuesta Blanca, el martes pasado, se congelaron porque hubo una baja temperatura. ¿Está bien? No sé si se entiende, pero creo que sí. Espero que sí. Claro, va de lo general a lo específico, a lo particular. Claro, yo lo que quiero explicar es un hecho particular, el hecho de que mi cañería de martes pasado se han roto, ¿entienden? Entonces yo tengo que apelar a enunciados generales, como la ley de que llegada a determinada temperatura, toda el agua, cualquier agua, digamos, se congela, ¿sí? Y conectar eso con lo que vos decís, con un hecho particular, que el martes pasado, a la madrugada, hubo un descenso fuerte de la temperatura, ya. ¿Está bien? Así funciona la explicación para los positivistas, en esta versión muy caricaturesca de la cosa. Y esta es una versión muy diferente a la de a cómo entienden que funciona la explicación para los realistas. Que a través justamente de la postulación de entidades, procesos, propiedades, en un estado de cosas inobservables, en un estado inobservable de cosas, que da cuenta del comportamiento de las cosas observables, ¿sí? Básicamente sería ese el juego. Es un menos 20. En fin, pero bueno, creo que algo hemos podido aclarar. Juana. Profe, yo tenía una duda respecto a una pregunta que había en un práctico. Sí. Que decía, el positivismo y el realismo son posiciones, y te daba 3 opciones, creo. Epistemológicas, ontológicas o epistemológicas y ontológicas. La respuesta era epistemológicas, y yo no entendía por qué no eran epistemológicas y ontológicas, porque para mí eran las dos, pero la respuesta correcta era epistemológica. O sea, yo también creería que sí. Yo creo que era, cuando yo la hice, me pareció que era porque lo ontológico habla sobre lo que hay, y como el realismo toma todas las regiones y el positivismo toma solamente una, entonces claramente, como toma la región 3, por ejemplo, no es sobre lo que hay. Por eso sería epistemológica. No sé, yo tenía duda en eso y no sabía, o sea, pues yo puse epistemológica y ontológica y me puso tipo como incorrecto, y cuando puse epistemológica sola me puso correcto y me dejó seguir. Y yo quedé como, pero no sería las dos. Encima, cuando el profe al final de la clase hace como una conclusión, da como la epistemología del positivismo y la ontología del positivismo y la epistemología del realismo y la ontología del realismo. Entonces como que ahí quedé como titubeando. Es que me parece que tenés razón vos, digamos, o que quizá hay una cuestión de... O sea, es muy difícil pensar en que no tenga repercusiones sobre la ontología, una epistemología tan como general como la del positivismo, ¿no? Así que, en fin. Capaz era un error del sistema. O sea, me parece una cuestión más bien de terminológica que no es muy interesante, ¿no? Pero, digo, no es que tu pregunta no sea interesante, porque me parece que toda duda es interesante, pero digo, la cuestión de fondo es que sí, el positivismo es una posición epistemológica, ¿está bien? O sea, es una posición acerca de cómo funciona el conocimiento científico, ¿está bien? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Claro, o sea, sería epistemológica porque habla de las limitaciones del conocimiento, o sea, qué es lo que se estudia y no de lo que hay.
O sea, por eso sería como una posición. No sé si me explico. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero como disociarlo así, ¿entendés? Que la ontología va por un lado y la epistemología por el otro, es medio raro, digamos. Porque justamente, digamos, parte de la cuestión es que la cuestión de fondo, la cuestión que nos interesa, es que la psicología conductista, ¿sí? se equivocó, digamos, o digamos, falló en tener en sus supuestos epistemológicos, también porque restringe la ontología de la psicología de manera, digamos, como que no deja con muy poco con qué trabajar. Es decir, solamente para su movimiento. ¿Sí? O sea, decir que yo no sé, no la disociaría tanto. Estrictamente se trata de una posición epistemológica, y sí, es una posición acerca del conocimiento científico. El conocimiento científico lo podemos disociar de las cuestiones ontológicas, es decir, de acerca de lo que hay, de acerca de la forma de existencia de las entidades que yo pretendo estudiar, y no. Entonces, digo, la ontología, como dice el texto, atraviesa todo el desarrollo de la disciplina científica, ¿entienden? Entonces, no sé, es una pregunta un poco, no sé, no tan interesante, digo, porque sí son posiciones ontológicas, pero eso no las convierte en o sea, no la hacen, o sea, la cuestión ontológica está ahí adentro, ¿entienden? No podemos disociarla tanto. Puedo hablarlo con Julio, a ver qué quiso decir, o qué quiso plantear ahí. Sonia, a ver si por ahí aclara, no sé si... No, profe, yo en mi caso a esa pregunta la respondí bien, porque el profe en el video había dicho que ambas eran epistemológicas, pero que además también eran ontológicas, pero eran diferente la ontología que tenía cada una. Obvio, pero también son muy diferentes de epistemología, ¿no? Claro, por eso. Entonces cuando yo escuché eso, no sé por qué, yo noté que en el video dijo que, o sea, se refería más a que ambas eran, no sé, epistemológicas. Yo lo tengo anotado así, y a la hora de responder dudé, porque no sé, se me hizo un quilombo, pero no sé por qué es así. O sea, ¿cuál sería la respuesta? O sea, la respuesta verdadera, ¿sería que ambas son epistemológicas y ontológicas o solo epistemológicas? Yo tenía anotado igual que Sonia, tipo, que lo que había dicho el profe eran como que eran posiciones epistemológicas con ontología diferente. Pero yo no entendía, o sea, yo cuando leí la pregunta me di cuenta que, o sea, cuando miré el apunte me di cuenta que el profe había dicho eso, pero yo no entendía por qué no eran ontológicas también. Porque sí, justamente o sea, era ese el ejemplo. Es que pero bueno, o sea... Hay que decir son ontológicas, como medio, ¿qué significa eso? O sea, pero bueno, claro. O sea, tienen como flecos, digamos, ontológicos. Creo que para mí es desde los dos puntos de vista. Miren la página, estoy mirando Jarré, ¿no? La página 34, no sé si alguien está en la página 34, hay un cuadrito de esto que son a veces útiles, ¿no es cierto? Y con un exceso de síntesis, ¿no es cierto? Un abuso de la síntesis, podemos decir que tenemos la posición en el punto 2 positivista y la posición en el punto 3 realista. Y te dice, el aspecto epistemológico del positivismo es tal, el aspecto ontológico del positivismo es tal, el realismo igual, ¿no? El aspecto epistemológico del realismo es este, y el aspecto ontológico del realismo es este otro. Entonces digo, qué sé yo, no sé, es una pregunta, no sé... ¿Me entienden? Como que no podemos disociar tanto la cuestión. Pero bueno, son posiciones epistemológicas que, o sea, explíquese señora, ¿qué significa? Sí, son posiciones acerca de cómo funciona la ciencia, cómo funciona el conocimiento científico, sí. ¿El conocimiento científico está en todo momento atravesado por supuesto ontológico? También. Entonces digo, no podemos disociar una cosa de la otra. Capaz el profe se equivocó en las opciones, tendría que a lo mejor haber puesto otras. Sí, suena muy como... Porque justamente eran esos dos términos las opciones, no te daba otro término ni nada. O sea, podría haber usado otra. Parece que la ontología es una cuestión antojadiza, tipo, ¿quiere agregar papas a su combo? O sea, como, ¿quiere sumar una ontología de tal tipo, de tal otro? No, digo, la cuestión epistemológica está como muy entrelazada con la cuestión ontológica, ¿no es cierto? O sea, mi mirada de cómo funciona el conocimiento científico está totalmente atada a el tipo de supuesto que tengo acerca de qué es lo que hay para conocer, qué tipo de entidades están ahí en el mundo a las que yo puedo acceder cognitivamente.
Entonces, nada, es como una pregunta, si se quiere, no, más bien terminológica, y no hay ahí de fondo algo muy interesante, me parece, ¿no? Ahí, en fin. Tengo preguntas de Cintia y de Agustina, pero hagan... ¿No hay preguntas? No, pasa que yo lo que iba a decir era que, Juana recién lo que decía, que el profe había dicho que era ontológico y epistemológico, pero yo me acuerdo que había puesto como un cuadro de comparación, digamos, donde decía que el positivismo solo tenía como un tic, y en la región 1 y 2, tanto para epistemología, no, en la región 1, tanto para para el plano epistémico y ontológico, y en las otras dos regiones tenía como una cruz, como que decía que no, como que el positivismo en el plano epistémico y ontológico solo ve la región 1, pero el realismo, tanto en el plano epistémico como en el ontológico, veía las tres Eso regiones. me da pie, Agustina, para hacer una aclaración que es muy importante, y a pesar de que el texto pueda decir una cosa, o pueda parecer decir una cosa, esto no es así. Ojo con la región 2, porque la región 2 también es aceptada por lo menos parte de la región 2 es aceptada por los positivistas como pasible de ser conocida, ¿no? Como yo puedo acceder a ella, ¿me Pero entiendes? no habla una parte de que son ficciones, de que la aceptan sí, pero como ficciones. Sí, sobre todo las nociones, los constructos teóricos, ¿no? Son más bien ficciones útiles. Pero a lo que quiero decirles esto, está bien que nosotros estamos caricaturizando un poco al positivista, pero hay un límite en eso, porque no hay ningún positivista más o menos sobrio, digamos, que entienda que no se puede obtener hoy conocimiento sobre las bacterias, por ejemplo. Porque no, claro, no lo puedo ver con mis anteojos, entonces no puedo conocer sobre las bacterias. Eso ya es ridículo. Y entonces decir que el positivista no acepta las bacterias como parte del conocimiento científico, porque no la puedo observar con mi ojo desnudo, es sencillamente tonto. Así que sorry, pero es muy importante. El positivista acepta, obviamente, la región 1, pero también la 2, en la medida en que efectivamente dispongamos de las herramientas para observar esos objetos. ¿Entienden? O sea, porque, ojo con la región 2, porque la región 2, nosotros siempre pensamos en ciencia como si el estado de nuestra ciencia hoy es ya ha llegado al culmine, ¿no? Ya culminó, ya está, ya llegó a lo que podía dar, ¿sí? Pero no es así, ¿entienden? Esto puede cambiar. Lo que creemos hoy podría mañana ser diferente, podríamos creer otra cosa, ¿está bien? Entonces el punto es este. Por ejemplo, si las partículas subatómicas, que hoy neutrón, no podemos observar hoy a través de ninguna tecnología de potenciación de los sentidos. Si pasado mañana eso cambia, el positivista va a decir, efectivamente sí, tenemos protones, tenemos neutrones, ¿está bien? Tenemos partículas subatómicas que ahora sí podemos decir que es parte de nuestro conocimiento, así funciona el mundo, porque yo la puedo observar con X microscopio de barrido electrónico súper sofisticado, ¿está bien? ¿Me entienden a lo que voy? Ustedes la región 2 le tienen que pensar como con óptica filosófica, es decir, la región 2 sería todo aquello que yo no puedo ver, ¿sí? Hoy, o que solo puedo ver, y también lo que solo puedo ver a través de la instrumento de potenciación de los sentidos. Las dos cosas están ahí. Están tanto las bacterias y tanto la Escherichia coli, ¿sí? Y eso, ningún positivista va a decir que eso no es ciencia. Eso también es como, está bien caricaturizar a los positivistas como si son los malos o algo así de la película, pero tampoco, digamos, exageremos, ¿no es cierto? Que nadie creería, ningún filósofo de la ciencia negaría, a menos que sea terraplanista, si es que de eso hay, negaría conocimiento sobre las bacterias o microorganismos también. Profe. Claro, eso. Y después, discúlpame, la región 2 también comprende todas aquellas entidades que eventualmente podremos observar, ¿sí? De manera con nuestro sentido, pero mediado por instrumentos científicos, eventualmente, ¿sí? No hoy, pero quizá pasado mañana sí.
¿Está claro? Todo eso está dentro de la región 2. Se trata siempre, recuerden eso, se trata siempre de objetos físicos, objetos materiales como este, solamente que no lo podemos ver hoy. ¿Entienden? La gran diferencia con las entidades teóricas, que efectivamente para el positivista no son nada más que ficciones útiles, es que esos objetos no son objetos materiales. No son objetos materiales ultra pequeños o ultra grandes, ¿entienden? Son otra cosa, son constructos teóricos. Entonces, código genético y demás, selección natural, ¿sí? Son todos constructos teóricos. Eso quiere decir que son menos importantes, son menos, para el realista, ¿no? ¿Tenemos menos seguridad acerca de su conocimiento? No, para nada. Esa es la gran diferencia entre positivista y realista, y el positivista va a decir, sí, tienen otro estatus epistemológico que lo usemos mientras nos sirva, digamos, como de ficción útil, como alguien decía por ahí. ¿Sí? ¿Está claro lo que...? No sé si me aclara. Sí, profe, se entendió. Pero digamos, no pensemos, por favor, que el positivismo solamente acepta la entidad de la región 1 y no entiende que la ciencia funcione con... o que el instrumento científico sea una parte integral de la ciencia, porque eso ya, en fin, es como todo muy... Estamos bajando tanto, digamos, el nivel de la discusión que como ya... En fin. Entonces, profe, ¿usted considera que hubo un error en la respuesta? ¿Nos podría averiguar eso quizás y aclararlo? ¿Cómo? Que quizás hubo un error en la respuesta de que planteaba mi compañera, que yo también la hice. ¿Te referías a esto de la ontología y de la epistemología. Ah, ok. Bueno, me fijo. Como para saber. Sí. Es que de nuevo, en fin, no es una pregunta tan... Es como que la manera de formular la pregunta mete todo en la misma bolsa y te dice, che, ¿el positivismo es epistemológico o ontológico? Y es como que te atas de mano, ¿entendés? Y, che, bueno, hacemos una mejor pregunta, sería lo que yo respondería si hacemos una pregunta más interesante, ¿no es cierto? Porque claro que son posiciones epistemológicas, ¿qué quiere decir eso? Son posiciones acerca del conocimiento científico, acerca de los límites del conocimiento científico, acerca de los modos de obtención de conocimiento científico, todo eso sí, todo eso es toda epistemología, ¿sí? Todo epistemología. ¿Pero eso quiere decir que está totalmente desligada de consideración ontológica? No. Sí, es también ontológico. ¿Me entienden? O sea, no sé... En fin. Pero, ya. No sé si entienden que no hay nada muy importante detrás de esa pregunta. No es que se nos tenemos... es como que nos plantea una disyuntiva excluyente entre el positivismo, ¿es epistemológico o es ontológico? ¿Entienden? Son como dos caras de la misma moneda, o sea, es lo mismo casi. Sí, son dos caras de la misma moneda. Sí. O sea, una cosa lleva a la otra, por eso no tiene sentido decir una cosa a otra, claro. No tiene sentido plantearlo como una disyuntiva. Claro. Eso sería. Aparte, profe, no sé si se entiende mucho como una característica que sea ontológico, digamos, como que tiene su ontología, pero no sé si se puede decir si es ontológico o no, o por lo menos así yo lo entiendo. Claro. Está bien. Que son posición epistemológica, sí, es obvio. Digamos, el positivismo es una posición acerca del conocimiento científico. ¿Sí? Casi lo tiro. Eso está bien, si queremos, entonces está bien. La pregunta está bien, es epistemológico y punto. Pero bueno, si ven en la página 34, como les digo el texto, verán que el mismo Harre está pensando en otros términos, ¿no? Josefina. Sí, yo tenía una consulta de lo que explicaste hace un ratito, de que el positivismo sí acepta, digamos, la región 2, ¿no? De esas entidades que puedes ver con instrumentos, ¿no? Claro. Pero las entidades que se van a conocer luego, digamos, ¿esas también las aceptan? No sé si me expliqué. No. Tipo las No. no. Es siempre el conocimiento para el positivista, el conocimiento científico está supeditado a la posibilidad de tener acceso a eso que yo pretendo estar conociendo a través de mis sentidos, mediado o no por tecnologías, ¿sí? O por instrumentos científicos, ¿entienden? Entonces, la respuesta es, hasta tanto tengamos una tecnología, un instrumento científico confiable que me permitan acceder a través de mis sentidos, ¿no? A ese objeto, entonces, hasta tanto pase eso, sí, eso podemos considerarlo como conocimiento científico. Mientras no pase eso, bueno, todavía los neutrones es cuestión de
llamémosle ficción útil, pero bueno, es Bien. una cuestión todavía no saldada o que no se pueda considerar como parte del corpus, digamos, científico tenemos, La básicamente eso. región 3 directamente no. No, ahí sí no hay duda, ahí ya no hay grises, ¿no? Bien, O sea, y tenés otra duda. sí, discúlpame, si vos me apurás, me decís, bueno, pero juéguese, profe, si el positivismo, sí, ¿cuál es el límite que le pone el positivismo al conocimiento científico? ¿Región 1, 2 y 3? ¿O región 1, 2? Bueno, 1,5 te diría yo, ¿entienden? 1 y de la 2 hasta tanto esté disponible efectivamente el instrumento que me pueda a mí hacer acceder a través de mi sentido, mediado por el instrumento, a ese objeto que pretendo conocer. ¿Entienden? Sí. Pero digo, sería, de nuevo, imagínense a alguien que hoy día dice que no existen, no sé, bueno, por eso son terraplanistas esos. Y de eso no hablamos acá. Pero que no existen las bacterias. O sea, nadie diría eso, o sea, por favor. Tampoco, está bien que es fácil pegarle a alguien, o sea, pegarle en el sentido, atacar, criticar a alguien cuando la posición es tan caricaturizada, digamos, tan boba. O sea, no puede ser, ¿me entienden? Entonces... Pero ¿es una cuestión histórica lo del positivismo o más de Harré que lo caricaturiza? O sea, Sí. ¿alguna vez el positivismo estudió solo la 1 sin considerar ningún instrumento o es más por Sí, Harré? efectivamente, ¿no? Al comienzo de imaginen que es muy interesante la historia de los instrumentos científicos y al comienzo por ejemplo, Galileo y el telescopio, ¿no es cierto? No se le creía a Galileo, creían que estas eran ilusiones ópticas o algo, ¿no? O algo parecido, ¿me entienden? Aquello que me mostraba el telescopio no era considerado. Así que sí, en realidad el positivismo en ese entonces, de Galileo, si estamos hablando de la revolución, o sea, hace mucho tiempo, básicamente, 4 siglos, sí podríamos tener algo así, pero si nos ayornamos un poco, si nos ponemos a pensar en hoy, cuál es el debate epistemológico, no pasa por si el microscopio óptico que pueden usar en una primaria, no sé, en una secundaria, me refleja de alguna manera cómo funciona el mundo, porque nadie negaría eso, digo. ¿Está bien? Eso es simplemente lo que quiero decir, porque si no estamos ya simplificando tanto las posiciones que son, bueno, de nuevo, son medio bobas, medio tontas, o medio terraplanistas, ¿no es cierto? Medio gente que cree que no existen, gente que no cree en la ciencia, básicamente, que hoy, bueno, con la pandemia hemos visto, no quiero ofender a nadie, pero hemos visto muchas manifestaciones en ese sentido, ¿no? De un descreimiento, digamos, acerca del conocimiento científico, pero bueno, cuando nos metemos en un departamento y subís el ascensor, y bueno, básicamente hay mucha ciencia ahí detrás, y vos estás confiando tu vida en ese ascensor, o lo mismo cuando tenés, digo, ¿no es cierto? Son diciendo cosas muy obvias, ¿no? Pero digo, vos tenés fiebre, querés controlarla, tomás paracetamol. O sea, hay un punto en que vos, en tus actos, estás aceptando el conocimiento científico. ¿Me entienden? Entonces, el positivista que estamos, este monstruo que estamos armando, este espantapájaros en realidad que estamos armando, sería hoy un terraplanista, sería alguien que no cree en fin, que no cree en la ciencia, punto. Lo cual no es así, para nada. Hay muchas preguntas de Josefina o Ernesto. Sí, yo tenía otra duda más. De hace un tema que habías hablado hace un ratito, hace un tiempo. Que para el positivismo, primero, para el realismo, los modelos eran motor de la explicación. Que para el positivismo serían las leyes que reemplazan, digamos, los modelos. Para el positivismo, ¿qué serían estos modelos? Son recursos, como te digo, para didáctica de la ciencia, para enseñanza de la ciencia, ¿no? O para divulgación. Me sirven para hacer más fácil, digamos, para explicar más fácil ciertas cuestiones. ¿Entendés? Son como recursos solamente para enseñanza de la ciencia. Pero no son recursos para construir teoría, para hacer conocimiento científico. Solamente sirven, una vez que yo tengo conocimiento científico, para explicarlo de manera más sencilla. Entonces, utilizo modelos. Le da más importancia a las leyes. Totalmente, sí. Que la ciencia se explica a través de las leyes. La ciencia avanza a través del descubrimiento de leyes. ¿Sí? Claro. Esa sería la versión vieja, digamos.
Y el ejemplo que leíste hace un tiempo, que dijiste que está subido, ¿en qué parte está subido? Porque no lo encontré. Y dice guía de lectura y actividades prácticas, algo así, del capítulo 2 de Harry, el título. Creo que es la última, el anteúltimo posteo mío. Ahí lo van a encontrar. Vale, ahí me vuelvo a Es un fijar. ejemplito de juguete, ¿no? Ernesto, Bueno, gracias, profe. no, de nada. Estamos... Profe, Hola. un ejemplo sobre positivismo podría ser, por ejemplo, los agujeros negros, que hace décadas que se sabe de su existencia, pues realmente recién hace un par de años es que se ha podido tener una imagen concisa de cómo se ve. Es muy interesante. ¿Ahí se podría aceptar el positivismo? Totalmente, sí. Ahí es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Agujero negro una cosa, teoría de cuerdas otra, ¿no? O sea, como ahí ni siquiera un realista con la teoría de cuerdas estaría tan convencido probablemente, pero sí con los agujeros negros. Sí, Claro, totalmente. la teoría de cuerdas no la entiendo. Sí. Se escucha medio mal, pero me gustan los ejemplos. Me gusta el ejemplo que trae del agujero negro. Sí. De a poco van cambiando las cosas, ¿no? De a poquito van cambiando las cosas. O sea, vamos obteniendo más y diferente evidencia sobre algunos hechos. Había una pregunta más, pero bueno, estamos pasados, así que Juana creo que era, pero ya. O Paula, ahora dale Paula. Yo les cuento que vamos a hacer Profe, una pregunta. ¿Hay videos que explican el capítulo 3 de Harry? Estuvo a cargo mío. Está ya subido. Fíjate. ¿Están en el ABP? Sí. Bueno, gracias. Eso estuvieron a cargo mío, así que ténganme paciencia. No sé quién más. María Cruz, y después Darío. Y después Tayana. Profe, perdón. Esas actividades de repaso que recién preguntó Josefina, creo, Josefina, sí o sí las tenemos que hacer, porque yo iba nada más haciendo las clases prácticas. No, son unas preguntas generales que es como para ustedes tener... Yo las uso así, miren. Como hoy hubo preguntas, que está buenísimo, que eso es lo que quisiera que pase siempre, digamos, que haya preguntas específicas sobre los textos, entonces no nos hizo falta. Si hubiese un silencio generalizado, además, pasaríamos al repaso, entonces yo le hago estas preguntas y ahí empezamos a charlar sobre los temas. Es un poco hoy no las usamos, pero no son ni obligatorias ni nada, o sea, son para ustedes. En caso de que en alguna clase de estas de repaso consulta no tengan preguntas, ustedes trabajaríamos sobre esas. Bueno, y hablando de eso, y ahora le doy la palabra a Darío, pero solamente para cerrar el punto, o sea, para decirles que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana es el primer práctico integrador. Lo que yo espero que hayan ya leído, también el 3, pueden o no hacer algún intento de realizar la lección, pero lo que vamos a hacer es una primera parte, justamente esto, repasar, ver si tienen alguna duda sobre el capítulo 3, ¿sí? Y luego pasamos a la actividad práctica, que es la que para mí hace como muy valiosa, vuelven muy valiosas los integradores, que le decía, una suerte de simulacro de parcial, ¿no? Ahora, en este caso sería solamente sobre Harry. Lo que van a hacer ustedes, yo les paso un link, ustedes van a tener acceso ahí al preguntero, digamos, a una suerte de parcial de mentirita, y en 20-30 minutos lo realizan. Y luego de eso, hacemos una plenaria, vemos cómo les fue. ¿Sí? Eso sería para la próxima semana. Ya, la próxima semana nos despedimos de Harry, ¿sí? Darío. Entonces tendría... Perdón. No, sí. Darío. Claro, bueno, mi pregunta era con respecto a eso, era con el tema del trabajo práctico, porque el trabajo práctico tenemos 2 fechas, para el 28 y para el 5, ¿no? Si no me equivoco, para la subcomisión A y B, ¿cómo sería eso? Es una buena pregunta esa, yo no la había pensado todavía y ya lo voy a aclarar, pero como no somos tantas personas, como unos 150 más o menos, quizás podamos tener un solo trabajo práctico integrador. Así que ya se lo voy a confirmar. La idea de dividirlo en 2 es que habiendo tanta gente, ponerle, no sé, 500 participantes de la comisión, yo pensaba, hacemos 250 en una, 250 en otra, ¿para qué? Para que puedan hablar, para que cada uno pueda efectivamente realizar la actividad y participar activamente, ¿no? Y no estar solamente escuchando a ver las consultas y las dudas que tenga el resto. Pero está buena la pregunta, y ahora como no hay tanta gente, quizás podamos adelantarnos, ya la próxima semana cerrar con Harry, y ya la otra pasar a otra cosa. Ya se lo confirmo. Quiero ver un poco los números que tenemos, cuánta gente somos y demás, pero
Quizá podemos hacer eso. Listo, No, gracias. no dividir la comisión y ya. Jovita, y bueno, y ya deberíamos cerrar porque estamos pasaditos. Pero sí, última pregunta. Pregunte, mire, yo entré media tarde a las clases, recién entré a esta clase porque no me dejaban anotar a la materia y fui a actualizarlo en el centro de estudiantes ahí y me lo actualizaron la materia. Yo no tengo el WhatsApp ni grupo. ¿Cómo se va a trabajar en grupo? ¿Cómo va a ser? Disculpe la pregunta. No, la APP. Vos fundamentalmente tenés que entrar a la APP, tenés que trabajar a través de la APP y no sé, WhatsApp no tengo idea. Así, realmente eso no sé si... Compañero que tenga el grupo de WhatsApp, si me lo puede pasar, por favor, que está en la clase. Te lo agradecería mucho. Pero la APP no tiene acceso, ¿no? Este es la APP. O sea, yo puse el link a la APP, pero bueno, sí, si alguien puede pasarle Sí, porque por ahí se comparte materias, temas, algunas cosas, ¿ves? Algunas guías. Está bien. ¿Alguien lo tiene? Así ya... Profe. No, listo, ya te lo pasa. Vamos, gracias Martina. Y bueno, ¿está claro para la próxima entonces? Profe, una consulta, la última. ¿Los trabajos evaluativos que tenemos la semana que viene, es evaluativo? No, para nada. Pero yo realmente le recomiendo que participen. Pero no es evaluativo nada. Entonces lo único evaluativo serían los trabajos esos que están subidos al aula, que se suben todos los jueves. Exacto. Ok, gracias. Bueno, hasta el jueves entonces. Muy buenas las preguntas, che. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, profe.